Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Estamos en el capítulo 4. Este es el octavo sermón de esta serie del Evangelio según San Mateo. Y estamos entrando a una parte importante en la narrativa de este Evangelio. Y quisiera que en verdad pudiéramos prestar atención. Quiero también hacer un paréntesis y agradecer a los hermanos que han trabajado en poner allí una pantalla. No queremos promover que las personas se queden afuera, así que si usted está allá afuera y usted sabe que hay lugar aquí, puede pasar. Pero si por alguna razón usted llega en un domingo muy tarde, entonces puede estar allá afuera y ya no hay lugar aquí, pues bueno, sabemos que el espacio es limitado y gracias hermanos que han estado trabajando en esto. Pero a todos aquellos que estamos aquí, quisiera pedirles que vayamos al pasaje que nos va a ocupar esta mañana, que es el verso 12 al verso 25. Y voy a dar lectura. Después de esto, iniciaremos el sermón. Como lo hemos venido diciendo, este es el momento más importante. No hay otro momento tan importante, es el momento donde nosotros escuchamos lo que Dios dice. La oración es una comunicación en lo que nosotros le decimos a Dios, pero este momento, por favor, así como mantenemos respeto y orden cuando oramos, les pido que de la misma forma y mucho más, ya que entendemos que aquí Dios está hablando. Leamos. Y ustedes me pueden seguir con su vista, Mateo capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos. Padre, rogamos, Dios, que esta mañana tú hables a nuestros corazones, que tu palabra sea expuesta, que nosotros podamos quitar prejuicios, podamos quitar de nuestra mente cualquier distracción, y rogamos que tu Espíritu Santo pueda hacer que esta verdad, estas palabras sean expuestas y sean impactantes a nuestro espíritu, de tal forma que nosotros podamos entender, que nosotros podamos creer y que nosotros podamos actuar en base a la verdad expuesta esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La última vez que nosotros leímos este evangelio, llegamos hasta el versículo 11, y ustedes recordarán que lo que estuvimos viendo fue aquella narrativa donde el Señor Jesucristo se enfrentó a las tentaciones. Del versículo 11 al versículo 12 parece ser que hay un lapso del tiempo. Hay un lapso de tiempo. Algunos comentaristas
refieren que este tiempo puede ser algunos meses, algunos comentan que puede ser hasta 18 meses, entre el versículo 11 y 12. Algunos mencionan que hubo un tiempo donde el Señor Jesucristo y el ministerio de Juan el Bautista fue paralelo, y hay referencias en los evangelios que hablan de esto. Pero en el versículo 12, que es el pasaje que nos va a ocupar, comienza una narrativa de un tiempo específico, y vaya que las narrativas que nosotros vamos a estar estudiando no se van a dividir con puntos como normalmente nosotros dividimos cualquier bosquejo, sino que son tiempos, son tiempos. Nosotros vamos a encontrar en esta narrativa del verso 12 al verso 25 tres tiempos o tres escenas en esta misma narración. La primera narrativa la encontramos del verso 12 al verso 16. El segundo tiempo nosotros lo encontramos del verso 17 hasta el verso 22. Y el tercer tiempo en esta narrativa es del verso 23 al verso 25. ¿Qué pasa en el verso 12? Mateo ha puntualizado que Jesús entonces deja que, según el verso 12, ustedes pueden ir conmigo a su Biblia y veamos ahí la narrativa y qué es lo que Mateo nos dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando ¿qué? Nazaret. ¿Qué es Nazaret? ¿Cuál es el pueblo donde Jesús nació? Precisamente nosotros encontramos y donde él creció en el capítulo 2, versículo 23, allí ustedes inmediatamente pueden ir y dice así, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Dónde creció el Señor Jesucristo? Fue Nazaret. Ahora, deja Nazaret, pero ¿por qué deja Nazaret? Y cada vez que usted va a ver la porción de un evangelio y usted quiere conocer realmente lo que está pasando, tiene que ver lo que otros evangelistas dicen para poder tener un contexto mucho más amplio. Y cuando nosotros vamos al evangelio según Lucas y vamos al capítulo 4, nos va a dar luz para entender por qué Jesús deja Nazaret y baja a esta región de Galilea donde está el mar de Galilea. Pero en Lucas capítulo 4 nosotros encontramos que Jesús desciende. ¿Por qué motivos? Ustedes recuerdan que Jesús llega a una sinagoga ahí en Nazaret y predicó un sermón basado en Isaías 61. Y el Señor Jesucristo dijo a todos aquellos que estaban en esa sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía se ha cumplido y yo soy el cumplimiento de la profecía. Así que todos los que conocían, ¿dónde creció Jesús? Nazaret. ¿Dónde habían personas que conocieron el crecimiento de Jesús? Nazaret. Y allí en Nazaret había una sinagoga. Jesús va a esa sinagoga y le dice a todos los que están en esa sinagoga: yo soy el cumplimiento de la profecía, yo soy el Mesías. ¿Sabe qué hicieron todos aquellos que conocían a Jesús desde su nacimiento y que estaban allí viéndole? Lucas lo dice: se enojaron y se enfurecieron. Y en el capítulo 4 encontramos eso, que los vecinos y los que conocían a Jesús decían: ¿este no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José? Y todos se escandalizaron. Y sabe, había se injertó, y no sé si se injertó, si esa es la mejor expresión, pero allí surgió un deseo ferviente de los que conocieron a Jesús por intentar matarle. Así que, por esa razón, Jesús deja Nazaret y llega a Galilea. Y llega a esta región de Galilea. Versículo 13, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, en el plan soberano de Dios, Dios trae a Jesús, y Jesús es traído por el Espíritu Santo. Y quisiera dejar en claro esto como una premisa en esta parte introductoria. Jesús hace lo que hace, aunque es 100% Dios, pero en su humanidad depende completamente de la dirección del Espíritu Santo.
¿Y por qué decimos eso? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? A ver, ¿pero no es 100% Dios? Sí, pero en su humanidad dependía completamente de la dirección del Espíritu Santo. ¿Quién dirigía la vida de Jesús? El Espíritu Santo. Así que si Jesús venció la tentación, no fue porque, pues sí, claro, Jesús es Dios. No, fue ¿por qué? Porque el poder del Espíritu Santo le capacitaba para decirle no al pecado. Y eso pone en nosotros una responsabilidad de decir, si tú tienes el poder del Espíritu Santo, tienes el poder para decirle no a la tentación, pero también tienes el poder para ser dirigido por Él en cada paso. Así que Jesús de Nazaret, guiado por el Espíritu Santo, llega a Galilea. Y es guiado por el Espíritu Santo a Galilea y a esta región de Zabulón y la tierra de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y Isaías había profetizado esto en el capítulo 9, versículo del 1 al 2, y dice así literalmente la profecía: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es interesante, porque ahorita no vamos a ver, pero el versículo 17 dice, desde entonces, ¿qué? Estoy en el capítulo 4 de Evangelio según San Mateo, y dice, desde entonces comenzó el inicio del ministerio público, y de hecho así es el sermón. El inicio del ministerio público del Señor Jesucristo comienza ¿dónde? En Galilea, ¿entre quiénes? ¿Cómo lo describe la última parte del verso 15? ¿Galilea de quiénes? ¿Galilea de quién? Pero no había venido Jesús a ser el Mesías de quiénes? De los judíos. Y Jesús viene y comienza su ministerio no entre los judíos, sino que comienza su ministerio entre los gentiles, porque los judíos, ¿qué hicieron en Nazaret? Por tanto, mis queridos hermanos, esto nos hace ver que el enfoque de Jesucristo no es solamente un grupo, no es una élite, son aquellos que están necesitados, como lo veremos en las próximas sesiones, las predicaciones, en el capítulo 5 en adelante. Pero hemos de suponer que en esta primera etapa del Señor Jesucristo, de su ministerio, se desarrolló aquí en Judea. Y en Juan capítulo 3, si me acompañan rápidamente, en Juan capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y aquí comienza entonces, en esta primera etapa, su ministerio en Judea. ¿Y en qué consistió su ministerio? Como ustedes se dieron cuenta, ahí en Juan 3:22, él predicaba, y lo vamos a ver, pero también bautizaba. Lo lógico es que en esta etapa de la primera parte de su ministerio, nosotros vamos a encontrar en esa narrativa panorámica, en la primera parte de su ministerio, aquel encuentro con Nicodemo, la purificación del templo y algunos otros eventos. Pero no es hasta el capítulo 4 cuando Jesús se retira a Galilea, y es lo que nosotros encontramos aquí. En Juan 4, ustedes recuerdan qué encuentro hay con la samaritana. Y aquí es, en este mismo tiempo aproximado, que nosotros vamos a encontrar el inicio del ministerio público del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Y en este segundo tiempo, como dije hace un momento, el primer tiempo es contextualizar, ubicarnos en el lugar. El segundo tiempo nos va a permitir ver cuál es el enfoque del ministerio del Señor Jesucristo.
Versículo 17. Versículo 17 del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Desde este momento, cuando inicia su ministerio público en la región de Galilea, donde hay gentiles, el Señor Jesucristo tiene un enfoque. Pero, ¿cuál es la razón del ministerio del Señor Jesucristo? ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Antes de responder el enfoque, quisiera que usted y yo pensáramos en por qué vino el Señor Jesucristo. Y cabe mencionar que sería bueno ver desde la perspectiva de Mateo qué es lo que Mateo quiere decirles a sus lectores cuando leen este evangelio. El Señor Jesucristo, entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué vino? Vino a establecer un reino. Mateo se va a encargar de mostrarnos cómo va a establecer ese reino. Pero es un reino completamente diferente a lo que cualquier judío tenía en mente. Este reino no solamente era para los judíos, sino también era para los gentiles. Un reino que era paradójico. Un reino que no buscaba y no basaba su grandeza como lo basaba el hombre. No buscaba ni siquiera la grandeza del hombre. Este reino era un reino que se veía completamente diferente. Este reino veía lo que el ojo humano no veía. Valoraba lo que otros odiaban. Este reino es un reino donde se amaba lo que todos despreciaban. Este es el reino de Jesús y este es el reino que vino a establecer. Jesucristo vino a establecer su reino. Ese es el fin que Jesucristo tenía al venir a esta tierra. La pregunta es, ¿cómo se cumpliría ese propósito que Jesucristo trajo a esta tierra? ¿Cuál es el medio que Él establecería para cumplir sus propósitos eternos? Y el versículo 7 nos dice, ¿cuál es el medio? Si Cristo vino a establecer su reino, en ese reino necesitaba ciudadanos de ese reino. ¿Y cuál es el medio que Dios va a utilizar para que esos ciudadanos se hagan parte de ese reino? Versículo 7. Comenzó Jesús ¿a qué? ¿A qué? A predicar. Quizá ustedes están buscando descifrar otro código allí. Pero, ¿cuál es el medio que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, estableció para que los ciudadanos de su reino se hagan ciudadanos de su reino? La predicación de la palabra. El plan de redención, el plan de alcanzar y salvar lo que se había perdido, se ha establecido por un medio. Ese medio es la predicación. Y la prioridad de Jesucristo fue la predicación. La propia narrativa del pasaje nos hace ver que Jesucristo no vino a sanar a los enfermos solamente. ¿Qué vino a hacer? Vino a predicar, y la palabra que utiliza Mateo es la palabra keruso, que es un heraldo, es un proclamador, es uno que sale a las calles y proclama y dice, hay buenas noticias. Ustedes tienen que escuchar lo que les tengo que decir. Jesús acaba de ser tentado en la narrativa anterior y el diablo le ha puesto 3 maneras muy fácil de conseguir su propósito. ¿Recuerdan cuál es el propósito del Señor Jesucristo al venir? Establecer su reino. Y Satanás, en la tentación, en las 3 tentaciones, la propuesta de Satanás fue, mira, yo tengo un atajo para que tú consigas tu propósito. Bien, podemos hacerlo pronto. Suple tus necesidades materiales. Y la gente te va a escuchar y todos serán parte de tu reino. Jesucristo dijo, no.
Inmediatamente después, Satanás ofrece otra opción para que él cumpla su propósito. Haz un milagro como un espectáculo y verás si no todos querrán hacerse parte de tu reino. Y Jesucristo dijo, no. Bueno, utiliza los métodos de la política humana. Y Jesucristo dijo, no. Y ha descartado todo lo que Satanás le había ofrecido para poder mostrarnos un camino mejor. Para mostrarnos que llegar a establecer su reino no sería por el camino corto, sería por el camino que Él y el Padre y el Espíritu Santo habían establecido desde la eternidad. ¿Y cuál es ese camino? La proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. El reino que Él ha venido a instaurar se ha de componer de personas que auténticamente deseen hacer la voluntad de Dios y estén dispuestas a repudiar la vida egocentrista, una vida injusta, a fin de seguir al Maestro. Y por eso era necesario que se predicara el Evangelio. Él no quería ganar una masa de personas, Él quería predicar el Evangelio a las personas y ver y palpar cómo el Evangelio transformaba a esas personas. A lo largo de su ministerio, Cristo sufría las tentaciones y sufrió la tentación de perder la prioridad, ya que las multitudes llegaban y le decían, haz esto, haz lo otro. Las multitudes tenían más interés en ver las señales que en escuchar el sermón del Señor Jesucristo. ¿Y sabe que eso no es tan diferente a nuestros días? No es tan diferente a nuestros días. Y por eso el Señor Jesucristo decidió seguir este camino de la proclamación de la verdad. Jesús nunca dejó las necesidades básicas de las personas. Nunca despreció esas necesidades reales, pero jamás para Jesucristo fueron su prioridad. Su prioridad fue siempre la proclamación del Evangelio, y ese es el enfoque del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es esta predicación? El versículo 17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No les parece interesante que es la misma predicación de alguien que le antecedió a él? ¿Quién? Juan. Y lo dice igual, Podemos ir al capítulo 3, versículo 2, y dice así, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento. ¿Qué predicaban? Predicaban, ¿quieren ser salvos? Mira, Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrele. Él quiere salvarte. Eso es lo que predicaban. Este evangelio era real. Él confrontaba y te decía, arrepiéntete. No es algo que susurraba al oído. No era una miel al paladar humano. No. Era, reconoce tu pecado. No puedes ser parte del reino. Ha llegado el reino. Jesucristo es el rey. Y si tú quieres ser parte de este reino, necesitas ¿qué? Arrepentirte. El arrepentimiento es necesario. Y sabe, quienes estaban allí escuchando no eran solamente los pequeños o el vulgo, no, ahí estaban los nobles, los ricos. Pero tanto a los nobles como a los plebeyos, los ricos y los pobres, todos habían pecado y todos hemos pecado. Y delante de Dios todos somos culpables. Y todo aquel que quiera ser parte del reino
necesita arrepentirse. Y Riley, en su comentario, dice lo siguiente: es un cambio completo del corazón el arrepentimiento, un cambio que se manifiesta por medio de la verdadera contrición, de la sincera confesión ante el trono de la gracia, de la cesación de todo hábito pecaminoso. Y mire la última parte, no sé si lo alcanzan a leer, pero espero que los que lo alcancen a leer lo puedan leer en voz alta. Y de un odio constante al pecado. Hermano, eso es lo que produce el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es un don de Dios, porque hay dos tipos de arrepentimiento: uno que produce vida y uno que produce muerte. El arrepentimiento que da vida es producto de la obra de Dios. Pero el arrepentimiento que da vida es el que da vida y te lleva a despreciar el pecado y decir: no más. No más. El genuino integrante y ciudadano del reino es aquel que ve el pecado y le llama por su nombre y va en camino opuesto al pecado, no que juguetea con el pecado, no que renombra el pecado. Así que el arrepentimiento y la fe siguen siendo hoy la llave para entrar al reino. Es el pasaporte que te muestra que tú eres en verdad ciudadano de un nuevo reino. A lo largo de la era apostólica y a lo largo de la historia de la iglesia, las dos marcas que han hecho distinción es precisamente el arrepentimiento y la fe. Lamentablemente, hoy en día la predicación, que se dice ser predicación, ya no va a confrontar. Muchas de esas predicaciones susurran más al oído diciéndote: tú puedes, Dios está para ayudarte. Y se toma el evangelio como un amuleto, pero el evangelio verdadero te dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Y mi querido hermano que estás aquí, hoy tú necesitas arrepentirte. Has pecado esta semana. Has deshonrado a Dios con tu boca, has deshonrado a Dios con tu pensamiento, has deshonrado a Dios con tus manos, has deshonrado. Arrepiéntete. Y sabe, yo soy el primero que necesito arrepentirme. Por lo tanto, este evangelio del Señor Jesucristo era proclamado, y este es el enfoque, la proclamación del evangelio de arrepentimiento. Pero inmediatamente después encontramos la narrativa del verso 18 al verso 23. Y quisiera que pensáramos en el verso 18 al 22. Está aquí la narración del encuentro del Señor Jesucristo con sus primeros 4 discípulos. Ahora, no sé cuántos de ustedes al leer esta narración tienen la misma imagen que yo tenía. Cuando yo era niño, yo me imaginaba esta escena como que Jesús iba por esa playa, y no sé si esa imagen yo la obtuve porque así me lo imaginé o porque así me lo enseñaron, no recuerdo la verdad, y no le quiero echar la culpa a mis maestros de escuela dominical. Pero yo recuerdo que en mi mente tenía que Jesús iba ahí caminando por la playa y de repente vio a Pedro y a su hermano Andrés y le dijo: oigan, síganme. Y ellos como que nada más lo vieron y dijeron: ah, sí, vamos. Y después, más adelante, como que siguió caminando y se encontró con otros 2, Jacobo y su hermano Juan, y también les dijo: oigan, síganme. Y ellos pues nada más dejaron todo y le siguieron. Pero la verdad es que, como decía hace un momento, cuando vemos el
contexto con los otros evangelistas, nos damos cuenta que no fue así, sino que hubo mucho más que eso. Mateo no nos informa más que esto de una forma muy escueta, y es suficiente, pero Lucas nos da una perspectiva mucho más amplia. Ahora, antes de llegar a esa información que nos va a dar una amplitud en el contexto, quisiera llamar su atención a que Jesús, siendo Dios y teniendo poder para hacer el ministerio Él solo, no lo hizo así, sino que Jesús decidió establecer el enfoque de su ministerio a través de la predicación y decidió enseñarles a hombres comunes y corrientes, como lo veremos en un momento, acerca del enfoque de su ministerio para que ellos replicaran lo mismo que Él estaba haciendo. Ahora, Jesús podía predicar y que miles de personas se convirtieran y que esas miles de personas fueran aquellas que expandieran su reino. Sí, lo pudo hacer, pero no quiso hacerlo así, porque soberanamente quiso escoger a 12 para que esos 12 se multiplicaran a través de la predicación y proclamación del evangelio y el reino se expandiera. Y esto es interesante. Esto es interesante. Porque es así cuando nosotros nos damos cuenta que Dios no escoge lo grande, sino lo pequeño. No escoge la gloria del hombre para dar a conocer la gloria de Él. No. Por eso este reino es un reino de cabeza, es un reino paradójico, es un reino que está al revés, que no cuadra con nuestra lógica, porque si es Dios todopoderoso, ¿por qué no hizo y manifestó su poder al establecer su reino en un instante que lo pudo haber hecho? Sí lo pudo haber hecho, pero no lo quiso hacer para darnos a conocer que su reino es diferente al suyo, que su reino es compasivo, misericordioso, que atrae al débil, que escoge al común para dar a conocer su gloria. Y la convocatoria a su ministerio es a hombres deficientes, hombres tan deficientes. Nosotros encontramos que en esta deficiencia de estos hombres, vamos a leer versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Mucho se ha dicho de eso y la verdad, cuando yo estaba estudiando el pasaje, mucho de lo que yo había escuchado venía a mi mente y yo recordaba muchos sermones que he escuchado de eso. Pero cuando nosotros vemos que Mateo nos dice, estos eran pescadores. Y de hecho, Jesucristo les dice, el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Qué eran? También los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. ¿Sabe qué eran? Pescadores. ¿Qué estaban haciendo? Remendando aquella barca. Pescadores. Y no voy a alegorizar, ni mucho menos. Pero si eran pescadores, es que tenían un oficio. No eran personas que estaban allí en la hamaca diciendo, yo no tengo nada que hacer, a ver si alguien pasa por mí y me da un propósito en la vida. No terminé nada, pero bueno, pues a lo mejor si Dios me llama, puedo llegar a ser pastor. No. Estos 4 tenían una responsabilidad y eran diligentes en su responsabilidad. El ser pescadores no implicaba ser perezosos. No. Eran personas con un carácter. El ser pescador implicaba tener carácter.
como lo veremos en un momento. Y sabe, cuando nosotros vemos qué es lo que pasó en este contexto, quisiera solamente tomen nota, porque en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, y ustedes lo pueden leer en casa, Lucas 5, del 1 al 11, vamos a encontrar aquella narración de la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuando está allí Pedro y el Señor Jesucristo se acerca con él y le dice, oye, avienta para pescar? Y Pedro se voltea y le dice, no hemos pescado nada en toda la noche. Y el Señor Jesucristo le dice, aviéntalo. Y avientan su atarraya y pescan mucho a tal punto que la barca, ¿recuerdan? Casi se hunde y se quiebra por tanto peso. Regresan y ahora se encuentran en la playa, y no es playa porque en esta región no es playa, es más como con piedras, palos, y ahí está Zebedeo. Muchos comentaristas creen, o por lo menos algunos creen, que Pedro y su hermano Andrés eran empleados de Zebedeo. Así que los cuatro tenían relación. Estos cuatro primeros discípulos. Y estos cuatro primeros discípulos fueron testigos oculares del poder de Cristo al decirles, avienta. No hay nada, tú aviéntalo. Y entonces se dan cuenta que este es el Mesías. Y ahora regresan y les dice, dejen eso y síganme. ¿Y cuál fue la respuesta? Dejaron todo y le siguieron. No fue porque solamente le dijo, síganme. No. Hubo una convicción de parte de ellos, hubo elementos, hubo revelación para que ellos dijeran, este es el Hijo de Dios. No es un llamado a la fe sin razón, no. Es que estaban convencidos de lo que el que le estaba diciendo había hecho, por lo tanto dijeron, claro. Y por eso, cuando llegan a la orilla, Simón Pedro cae de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Y qué es lo que predicaba el Evangelio? Arrepentíos de su pecado. Y es precisamente lo que produce el Evangelio. Y Jesús le contesta, no temas, desde ahora tú serás pescador de hombre. Así que la narración es mucho más amplia. Y cuando lo vemos así, entonces sabemos por qué Mateo nos dice de estos cuatro. Y a propósito, son cuatro. Pero de estos cuatro, tres son el círculo más cercano del Señor Jesucristo. Y no hay narración más que de estos cuatro, junto con la de Mateo, de cómo fueron llamados en este evangelio, por lo menos, en el evangelio según San Mateo. Y por razones obvias sabemos por qué Mateo incluye la narración de Mateo. Pero, ¿por qué les llama a ellos? ¿Por qué llama a estos cuatro? No vamos a entrar en detalle de todos, pero por lo menos en esto que nos compete, que es el pasaje que estamos estudiando. Como dije hace un momento, estas personas son personas trabajadoras. Son personas que tienen un enfoque claro. No eran perezosos, eran personas que cumplían su responsabilidad. Y ahora Jesús le pide que sigan cumpliendo con ese llamado. Jesús les dice, tú ahora seguirás siendo pescador, pero ahora el enfoque de tu oficio no serán los pescados, sino serán los hombres. Ya no pescarás más a los peces, pescarás a los hombres, pero seguirás siendo pescador. Y vaya que hay dos razones, por lo menos dos razones, por las cuales podríamos deducir del por qué les dice pescadores de hombres. No les llamó, serán los reyes de mi reino.
¿qué es lo que el Señor Jesucristo estaba estableciendo? ¿Recuerdan? Un reino. ¿Y por qué no les dice algo más convincente y atractivo? Como que pescador, o sea, si me, me toca subir o cambiar de reino, pues dame un puesto. Y de hecho ellos lo buscaban. Recuerdan que ellos dos eran los que estaban diciendo, pues a mí me toca estar al lado derecho y a ti al izquierdo, y ahí estaban discutiendo. Y el Señor les dice, no. Ustedes van a seguir siendo pescadores, pero ahora de hombres. ¿Por qué? Porque quería evitar precisamente que tuvieran aires de grandeza. Jesús, al emplearle esta frase, pescadores de hombres, les quita la posibilidad de arrogancia. No van a ser una nueva aristocracia en este mundo, sino simplemente serán pescadores. Pero también una segunda razón del por qué el Señor Jesucristo les dice que serían pescadores de hombres. Porque podrían ellos pensar, pero nosotros, ¿quiénes somos como para ser parte de un nuevo reino? ¿Por qué no este Mesías va a Jerusalén? ¿Qué acaso allá no está la élite de la religión? ¿Qué acaso no está allá Nicodemo, que pudiera ser parte de este grupo cercano al Mesías? Y el Señor les dice, no, ustedes son los pescadores que yo he escogido para pescar hombres. Y les llama a ellos, a estos pescadores, porque el pescador, y quisiera que viéramos por lo menos 5 características de un pescador. 5 características de un pescador. Y sé que a algunos de ustedes les encanta la pesca, y algunos de ustedes van a estar de acuerdo con esto que voy a mencionar. Para pescar necesitas mucha paciencia. Para pescar necesitas mucha paciencia. Hace falta paciencia para pescar. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes van a seguir siendo pescadores. Y como son pescadores, ustedes saben que la pesca implica paciencia. No será diferente. Pedro, ¿recuerdas cómo estabas antes de que yo llegara diciendo, hemos intentado pescar toda, ¿qué? Yo no podría hacer eso. Un día Brian me invitó a pescar en la noche. Hermano, yo no entendía por qué estaba allí. Yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y Brian, yo veía que estaba tan emocionado aventando. Yo decía, esto para mí es algo malo. Pero si tú quieres pescar, si tú eres un pescador, sabes que para pescar necesitas paciencia. Para pescar, por eso Jesucristo le dice, ustedes seguirán siendo pescadores, porque el pescador necesita paciencia, pero el pescador necesita perseverancia. Es perseverante. También en la pesca es necesaria la valentía. Hay muchos peligros en alta mar y este carácter fue desarrollado por el oficio que ellos tenían, y ahorita llegaré a un punto. Pero quisiera que ustedes pensaran, el pescador es paciente, es perseverante, es valiente. El pescador requiere que haga sacrificio para poder pescar. El desvelo, el cansancio es parte de la vida del pescador. No importa si hace frío o si hace calor, el invierno o en el verano, tienes que estar allí pescando, es necesario. Para pescar necesitas perspicacia. Y sabe, todo esto, estos hombres lo habían desarrollado. Y quisiera decir algo. Estos hombres no eran pescadores y Dios al Señor Jesucristo dijo, mira, estos podrían ser. No. El Señor Jesucristo había establecido que estos 4 y estos 12 en general serían sus discípulos. Y había establecido que estos 4 fueran pescadores.
y había establecido el medio de preparar su carácter de estos 4 a través de un oficio que se llama la pesca. No eran hombres que tenían gran información teológica o académica, no. Eran pescadores, pero con un carácter piadoso, con un carácter formado a través de un oficio. Así que quisiera leer lo que Barclay dice acerca de estos hombres. No eran hombres que hubieran recibido una gran instrucción o que gozaran de gran riqueza o nivel social o influencia. No eran pobres tampoco, sino simples trabajadores sin distensión y ciertamente, dirían algunos, sin futuro. Jesús eligió a estos hombres normales y corrientes. Lo que Jesús necesita son personas comunes que estén dispuestas a entregarse a Él. Con personas de esta clase, Él puede hacer cualquier cosa. No era la élite social. Y quisiera hacer algunas aplicaciones para las personas de hoy. Hermano, hermana, hermano o hermana, si Dios te llamó, Él está usando todo en tu vida para cumplir sus propósitos en tu vida. No importa tu pasado. No importa tu pasado fue diseñado por Dios para formar tu carácter y que Él cumpla sus propósitos eternos en tu vida. No importa cuántas veces hayas fallado, si eso formó tu carácter para reflejar mejor el carácter de Cristo, eso era el instrumento que Dios había establecido. No necesitas pertenecer a una élite religiosa para que Dios te llame, no. Él te escogió desde la eternidad y ha orquestado todo en tu vida como preparación para que ejerzas su ministerio. Y la respuesta de los discípulos es esta. Versículo 19, versículo 20 y versículo 22. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y ellos, versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Cuando tú te pones frente a la gloria del eterno Cristo, cuando Cristo se revela frente a tus ojos, tus prioridades cambian. Estos hombres no dejaron de trabajar. Por favor, entiendan eso. Estos hombres siguieron trabajando, pero con un propósito diferente, con una prioridad diferente. Seguían siendo pescadores, pero su propósito en la vida ya no era pescar peces. Su propósito en la vida era proclamar el Evangelio, porque proclamar el Evangelio traía a aquellos al reino. Y sabe, seguían comiendo. Y muchas veces tenían que ir a traer peces para poder comer. Hay prioridades en la vida. Y sabe, en la vida del creyente, la obediencia a Cristo está por encima de cualquier otra cosa. Y si tú dices ser parte del reino, tu obediencia a Cristo está por encima de cualquier otra cosa. No importa cómo lo quieras redefinir. Por eso, usted y yo tenemos que preguntarnos, frente a la revelación de Cristo, frente al reconocimiento que usted y yo podemos tener intelectualmente de que Cristo es Señor, ¿estás respondiendo poniéndolo a Él en primer lugar? No tanto si tú crees, está bien, cree. Si dices creer, cree, pero ¿estás evidenciando que tu creer es prioritario y tu obedecer es prioritario en tu vida? Y esta oración quisiera que fuera nuestra oración.
Oh Dios, pedimos que junto con tu llamamiento nos des de la gracia de poder responder con fe, sin temer el precio, sin exigir saber las implicaciones finales, confiados porque sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que eres poderoso para guiarnos por aquellos caminos que pones delante de nosotros hasta llegar a la patria celestial. Hermano, si Dios te está llamando a obedecer, obedece. Pero no sé qué va a pasar, obedece. Él sabe lo que va a pasar. Él ha determinado lo que va a pasar. Y nada de lo que pase está fuera de su control. Él es el Rey soberano. Confía en eso. Obedece. Obedece. El atractivo de Jesús. Cuando tú en verdad ves a Cristo, quisiera animarte a pensar que el atractivo de Jesús y el poder de su llamado hace posible que las cosas del mundo se eclipsen, parezcan sin interés para quien conociéndole es invitado por él a seguirle. Si tan solo ves la belleza de Cristo, no hay belleza en esta tierra que sea tan atractiva como la belleza de Cristo. Por eso estos hombres dijeron, claro, dejamos todo y te seguimos. No hay tesoro tan grande que no valga la pena cambiar por la hermosura del conocimiento de Dios. No lo hay, hermano. No lo hay. No importa tus recursos, no importa tener barcas, no importa vivir de eso. Si Dios te llama, responde. Él es bello. Él es bello. Y por último, la última parte de esta narración, el último tiempo, del versículo 23 al verso 25, solamente quisiera mencionar lo que dice el verso 23 rápidamente. Porque algunos comentarios del verso 24 lo hicimos en el contexto de los primeros versos. Pero mire cuál es el ministerio del Señor Jesucristo. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué? Hay 3 verbos. Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué más? Predicando el evangelio del reino. ¿Y qué? ¿Cuál es el triple ministerio de Jesús? Enseñar, predicar y sanar. ¿Y sabe que no es un orden aleatorio, sino que está allí divinamente establecido e inspiradamente? ¿Cuál es la prioridad en el ministerio? Enseñar, predicar y sanar. Ahora, del verso 24 al verso en el verso 24, nosotros encontramos lo que el Señor Jesús hace. Ahora, es claro y es obvio que el Señor Jesús no sanó a todos los enfermos de ese tiempo. No sanó a todos los enfermos de ese tiempo. Y no estoy hablando de esa región, estoy hablando de ese tiempo. ¿Por qué no lo sanó? Porque soberanamente sí. Porque la sanidad que el Señor Jesucristo hacía no era sin ser precedida por la enseñanza y la predicación. La enseñanza y la predicación. Jesús no quería sanar por sanar a una persona. Jesús quería mostrar su poder que evidenciara su predicación con esa sanidad. Por esa razón, nosotros podemos entender que Jesucristo no vino a sanar a los enfermos físicamente, Jesucristo vino a sanar a los enfermos espiritualmente. Y si ese enfermo espiritualmente necesitaba salud física, lo sanaba. Y no siempre lo sanaba. De hecho, algunos los dejó morir, como dijeran los jóvenes hoy en día. Y eso es literal. Porque a Lázaro lo dejó morir. Y lo dejó morir
para que su gloria fuera dada a conocer a través de la resurrección de Lázaro. Así que el Señor Jesucristo vino a enseñar, predicar y sanar. Hermanos, es nuestra responsabilidad como iglesia proclamar el Evangelio. Ese es el llamado que Dios nos ha dado como iglesia, pero ese es el llamado que Dios te ha dado a ti como miembro de un nuevo reino. Ser heraldo del Evangelio. Sé que cada uno de nosotros podríamos pensar en las formas de hacerlo, pero no estoy hablando de la forma de hacerlo. Estoy hablando si usted en cada oportunidad habla del Evangelio. Y permítame decir algo, cuando yo menciono el Evangelio, no estoy hablando del plan de salvación como algunos lo han interpretado. Yo no estoy hablando del plan de salvación. El Evangelio no es un plan. El Evangelio es una persona llamada Cristo Jesús. Cada vez que usted tiene oportunidad, predica el Evangelio de Cristo Jesús. Presenta a Cristo Jesús. Sus obras presentan a Cristo Jesús. Cuando usted está con su esposo, cuando usted está con su esposa, cuando usted está con su hijo, con su hija, presenta a Cristo Jesús. No si le está dando el plan de salvación. Su hijo y su hija, su esposo, su esposa, están viendo el Evangelio de Cristo en su vida que les está transformando. Y quisiera que usted pensara en esta pregunta. ¿Haces creíble que Cristo es lo que tú dices que es? ¿Puedes pensar en esa pregunta? ¿Haces creíble que Cristo Jesús es lo que tú dices que es? Piense en estos 4. Hubieran salido diciendo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Y él me dijo, síguele. ¿Y qué? No le seguí. ¿Por qué? Porque era más importante la pesca. En la noche seguramente habrán aplicaciones de esto y les invito a venir. ¿Es Cristo el tesoro que eclipsa cualquier placer o bien material en tu vida? ¿Es Cristo tu prioridad? A tal grado que eclipsa cualquier otra prioridad. Si le conoces como lo que es, ¿estarías dispuesto a dejar cualquier prioridad en tu vida y ponerlo a Él como tu única prioridad? Y ruego que el Espíritu Santo aplique esto para gloria suya. Padre eterno, quizá tú hoy en día no nos estás llamando como apóstoles, porque ya no lo haces así. Pero sí nos estás llamando a seguirte, a ser como tú, a ser transformados a la imagen tuya. Pero hay tantas cosas que aún mantenemos guardadas que no hemos entregado. Aún mantenemos esas redes y decimos, entregué casi todo, pero esto aún no. Pero la predicación de tu palabra nos está mostrando que tenemos que arrepentirnos y dejar todo y seguirte. Dejar todo no significa dejar los oficios, dejar todo no significa ser perezosos, dejar todo no significa ser pasivos, no, dejar todo significa darte a ti únicamente la prioridad de nuestras vidas. Es hacerte a ti, Señor, en cada cuarto de nuestras vidas. Dejar todo es volcarnos en un amor apasionado por ti y que nada
sea tan atractivo como tú. Oh Dios, quieras tú llamarnos y atraernos por tu gracia. Pero antes de eso, nosotros tenemos que reconocer que quizá no te hemos visto. Nos cuesta tanto darte a ti la prioridad porque quizá no te hemos visto como debemos de verte. Hay tantas cosas que nos distraen y nos atrapan porque quizá la luz de tu gloria no ha resplandecido frente a nuestros ojos. Por eso pedimos, Padre eterno, Cristo Jesús, Espíritu Santo, obra en nuestros ojos, abre nuestros ojos para ver las maravillas y la hermosura de tu rostro y estar dispuestos a dejar todo y seguirte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.